Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más de Radio Ultrella, el podcast del Centro Ultrella. Yo soy César Rodríguez Espinel, profesor y fundador del centro. En el programa de hoy os traigo una conversación que tuve con Norma Lilia en su canal de YouTube, Fe Hebrea, que si no estáis suscritos os recomiendo que lo hagáis porque tiene contenido muy interesante. Y juntos estuvimos charlando hace unos días sobre el Islam. Algunas dudas, algunas preguntas de seguidores que tenían sobre el Islam, sobre los orígenes del Islam. Y también a raíz de esto quiero anunciaros que el próximo día 14, viernes 14 de octubre a las 7, estaré ofreciendo otra sesión del pensamiento simbólico. Ya sabéis, estas sesiones independientes, clases independientes que hago sobre el Islam. Llevará por título Desvelando el Islam, donde daré respuesta a todas las preguntas que me han ido haciendo durante los últimos años sobre el Islam. En la caja de descripción os dejaré una lista con el programa, con las preguntas, con los temas de los que hablaré el viernes 14 de octubre. Por el momento, para el programa de hoy, os traigo aquí esa charla, ese encuentro con Norma Lilia que tuvimos, en el que estuvimos charlando sobre el Islam y las preguntas que se formularon. Así que espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más y os dejo con nuestro encuentro. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o en el horario que nos estés observando en este video. Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y pues el día de hoy tengo nuevamente conmigo al profesor César Espinel. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo en tu espacio, agradecértelo también de paso y muy contento con el tema del que vamos a charlar hoy, porque es difícil encontrarlo así en divulgación, así que oye, que te hayas animado y que te hayas prestado a hablar de ello. De nuevo mi reconocimiento y agradecimiento, así que muy feliz. Gracias. Bueno, pues este tema más que, surge en parte por una inquietud personal. Uno muchas veces observa noticias buenas y malas, más malas que buenas. Sin embargo, yo noto ciertas curiosidades en el fenómeno de esta religión que me llama mucho la atención y qué mejor que preguntarle a una persona que sabe del tema, precisamente para ir quitando estos prejuicios. A veces son infundados, a veces son fundados como todo, pero pues mejor ponernos en contexto del tema. Bueno, nada más antes de empezar, quiero saludar a los que ya están aquí muy puntuales. Está con nosotros Rubén Santiago. Muy buenos días, bienvenido. Está también aquí Víctor. Saludos, PH. Ay, Víctor, eres bien peleonero, Víctor, en los comentarios. Está Marco A. Negrón, que fue el que nos dio que se escuchaba todo muy bien. Y bueno, esperemos que se vayan uniendo más a la transmisión ahorita. También quiero que sepan que yo ya tengo aquí algunas preguntas. Ojalá nos dé el tiempo de tratar todos los temas posibles. Si surgen preguntas, también en los comentarios trataré de tenerlas en cuenta, pero también ya tengo aquí una lista de preguntas. Entonces, bueno, pues profesor, según la tradición, Abraham no puede tener hijos con Sara y Sara le da a su sierva, que por cierto es egipcia, que se llama Agar, y tiene a su primogénito, que es Ismael. Obviamente es como ese hijo ilegítimo o ese hijo, no quisiera decir la palabra, pero bueno, empieza con la B. Y no lo reconoce tal cual. Bueno, al principio se ve que lo trata bien, él lo quiere mucho, Abraham pareciera ser así, pero llega un momento en que pues hay conflicto entre Agar y Sara. Sara le dice, ¿sabes qué? Te me la llevas de aquí, la corres, porque no era el hijo de la promesa. Y según la historia, Sara tiene a Isaac, Isaac tiene a Esaú y a Jacob, y en algún momento Esaú emparenta también con Ismael, con los descendientes. Y de ahí dicen muchos que vienen los musulmanes, ¿verdad?
Así es. ¿Qué nos puede decir de esta tradición para empezar con ese origen antiguo y, no sé, mítico, se podría decir? Sí. Bueno, pues que tiene la misma verosimilitud que afirmar que los judíos son hijos de Isaac. Exactamente lo mismo. Estamos, recordemos, siempre en un contexto mítico, en una época en la que no hay información exacta, veraz, sobre los orígenes de un pueblo, de que no tienen medios para saber realmente de dónde vienen. Entonces, cuando no hay información sobre el pasado hay que inventárselo. Esto era algo mucho más normal y mucho más corriente de lo que nos pueda parecer a día de hoy, que nos parece una barbaridad, ¿no? Es decir, hombre, ¿cómo te vas a inventar tu propio pasado? Sí, si no tienes métodos para conocerlo, hay que inventárselos. ¿Por qué? Porque el pasado otorga una identidad, aporta una identidad a un colectivo, a un pueblo. Y además se da la circunstancia de que en el propio relato bíblico Dios afirma que también de Ismael surgirá un gran pueblo y que efectivamente parece que ya desde tradiciones muy antiguas hay una asociación de los pueblos arábigos con esa figura de Ismael, ¿no? Que serán las 12 tribus también ismaelitas, ¿no? Esta distribución también en 12 es bastante frecuente entre los pueblos antiguos, no solamente es propia de los hebreos, pero, insisto, comparten ese ancestro común del que ya había una tradición incluso antes de la aparición del Islam. O sea, ya los árabes preislámicos son conscientes, entre comillas, dentro de este marco, ¿no?, de que descienden de Ismael. Conocen perfectamente esa tradición. De hecho, hay muchos judíos viviendo en la península arábiga en el momento en el que nace Muhammad, y son herederos efectivamente de esa tradición, ¿no?, de esta casa de Abraham, tantas veces enfrentada como reconocida. Juegan en esta doble vertiente, ¿no? De por un lado se reconocen como hijos del monoteísmo, puesto que se considera a Abraham el primer monoteísta, pero al mismo tiempo tienen también ese enfrentamiento un poco lo que se manifestaría en Jacob y Esaú, pues aquí estaría también manifestado en Ismael e Isaac, ¿no? Entonces, sí, es interesante precisamente por eso, porque son dos pueblos con una conciencia de que descienden del mismo personaje, que es Abraham, y efectivamente el Islam profundiza mucho más míticamente en la relación de Abraham con Ismael que la Biblia, ¿no? La Biblia solamente dice que efectivamente les echa de su casa y que ya es el propio Dios el que se ocupa de que Agar e Ismael sobrevivan. En cambio, el Islam dice que no solo eso, sino que Abraham estuvo visitando a Ismael durante muchos años, durante toda su vida, y de hecho se les considera los constructores originales de la Kaaba, ni más ni menos, a Ibrahim y a Ismael. Entonces, es una tradición muy importante para el mundo islámico. Ok, profesor. Bueno, de hecho, sí quisiera tocar ese punto de los árabes preislámicos. Entonces, ellos ya también se consideran hijos de Ismael, aunque no tuvieran esta fe monoteísta del Islam. Sí, efectivamente, porque hay una cosa que es el ethos, por así decirlo, que es como realmente se denomina, que es la manera de lo que aporta la identidad a un pueblo, y otra cosa es el aspecto religioso que tiene ese pueblo. Tenemos que entender que la religión en el mundo antiguo siempre ha tenido una finalidad práctica, y mucho más en un entorno semita. ¿Cuál era la finalidad práctica del politeísmo preislámico? Hay un momento en el que, indudablemente, en la península arábiga hay muchísimas tribus, están desperdigadas unas otras y frecuentemente hay guerras tribales. Entonces, son muchas tribus que están constantemente luchando unas contra otras. Entonces, como eso es ingobernable, no se puede existir así, todas las tribus declaran que hay un espacio donde no se puede practicar ningún tipo de violencia bajo ninguna circunstancia, que es precisamente la Meca. De hecho, la Meca se va a llamar el Haram, que es 20 kilómetros a la redonda desde la Kaaba. En ese espacio no se puede practicar la violencia y todos los pueblos y todas las tribus arábigas que llegan allí, porque allí también se peregrinaba antes de Muhammad, se peregrinaba a la Kaaba, donde estaban los dioses, las divinidades tutelares de todas las tribus.
los famosos dioses preislámicos. Se dice que había 365, vaya usted a saber, pero también entre ellos estaba Allah, estaba el equivalente al dios El o Eloah. O sea, tampoco es algo que introduzca nuevo Muhammad. El culto a Allah ya existía, lo único que hace Muhammad es hacerlo excluyente. Es decir, solamente Allah es digno de adoración. Todos los demás dioses son eliminados, pero en la Arabia preislámica no. El sistema politeísta permite que todos los pueblos, que todas las tribus árabes se sientan representadas e identificadas en el centro comercial de la península arábiga, que es la Meca. Y entonces, la tribu en la que nace Muhammad, los Quraysh, son los que se encargan de regular ese espacio, ¿no? Son algo así como los guardianes de la Meca, ¿no? Son los que se encargan de que esas normas de no violencia se respeten en ese espacio. Entonces, va un poco por eso. O sea, aunque se saben descendientes de Ismael, no tienen ningún problema en practicar el politeísmo exactamente igual que los judíos a lo largo de toda su historia. Se han sabido hijos de Isaac, pero no han tenido problemas en, cuando era necesario, recurrir al politeísmo, para desgracia y para horror de los profetas, pero era así. Entonces, no es contradictorio. Ok, profesor. Entonces, la Meca ya era un lugar sagrado antes del Islam. Sí. Eso es un punto, ¿no? Para considerar. Sí, efectivamente. La Meca, de hecho, no se sabe cuándo aparece como lugar de culto, de adoración, pero la tradición islámica dice que, claro, que es cierto, que el templo que era politeísta, que era el lugar del encuentro de las tribus nómadas allí, pero la tradición islámica cuenta que en la Meca, en la Kaaba, en realidad en la historia ha habido dos Kaabas, que la primera fue construida ya por Adán. O sea, según la propia tradición, fue Adán el que construye esa Kaaba que Dios eleva a los cielos para evitar que fuese destruida por el diluvio universal. Y la segunda Kaaba sería esta, que habría sido edificada presuntamente por Ibrahim e Ismael. Pero esa es la idea. Es un lugar de culto bastante antiguo. Muy antiguo, ok. Y como le comentaba en la tradición, en algún momento Esaú, que es el otro hijo de Isaac, se une a Ismael. ¿Eso en su tradición también lo tienen escrito, de que Esaú se unió con ellos? O sea, Sí, todo en pero eso está igual. sí, claro, efectivamente. O sea, no es algo, o por lo menos hasta donde yo sé, no es algo que tenga especial relevancia. O sea, la figura de Esaú en el Islam tampoco es considerada. O sea, por ejemplo, es mucho más importante para ellos los profetas que aparecen mencionados en el Corán, muchos de ellos que no están en la Biblia. Todos los de la Biblia están en el Corán, pero el Corán introduce sus propios profetas y a ellos, de ellos sí, de ellos hablan, les mencionan, tienen incluso historias propias, pero Esaú no es un personaje especialmente relevante para el Islam. Pregunto porque me llamaba mucho la atención que en la Biblia menciona esta unión y se señala mucho Edom. Y este es Edom. Y acuérdate que este es Edom. Yo dije, bueno, algo tendrá que ver ahí los edomitas o no sé qué. Claro, sí, o sea, efectivamente lo que pretende el autor bíblico es que no se pierdan los lazos de la familia de Abraham. Porque, claro, siempre existe el conflicto. En unas tribus que están luchando por la supervivencia, el conflicto es constante. Entonces, todos lo sabemos, Israel y Judá con sus vecinos estaban en constante guerra y también entre ellos mismos y todo. Pero claramente hay autores que, defendiendo esa ascendencia común, pretenden aportar un terreno comunitario de respeto mutuo, ¿no? De ese ideal, en realidad, bastante deuteronomista a la alteridad, al extranjero, al otro, ¿no? Es decir, bueno, es extranjero, pero no es tan extranjero, porque venimos de un tronco común. Entonces, es un intento, a mi parecer, es un intento del autor de que no se pierda ese sentimiento de compartir una ascendencia. Es decir, porque sí, vale, estamos peleando y todo lo que tú quieras y pertenecemos a pueblos distintos, pero recordemos que somos todos hijos de Abraham. Que, por cierto, vendría muy bien que hoy judíos y musulmanes lo recordasen más a menudo. Porque
en realidad estamos en las mismas que se estaba hace 1000 años, ¿no? Entonces, Es esta idea... una guerra antiquísima de... Claro, son dos posturas, o sea, es la idea de yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y la otra de, vale, pero Esaú también se une en el linaje con Ismael y por lo tanto es esa pretensión de abrirse a los otros pueblos. Entonces, es el mensaje contradictorio que aparece tantas veces en la Biblia, ¿no? Dependiendo de quién lo escriba, es el mensaje de Israel excluyente o Israel inclusivo con los gentiles, con los que no son judíos, ¿no? Entonces, ahí está también la gracia de intentar abrazar a ese otro pueblo. ¿Y cómo? Pues a base de mitos que relatan enlaces matrimoniales, que a lo mejor los hubo también, sí, o sea, ¿por qué no? Los edomitas se unieran con tribus arábigas, podría ser perfectamente. Pero está esa intención detrás, ¿no? La idea de nunca nos olvidemos de dónde venimos, cuál es el linaje, ¿no? De todos estos pueblos que nos enfrentamos tanto y que a lo mejor convendría recordar de dónde venimos y que en realidad somos hermanos. Claro. No, y en la Biblia también es bien, bueno, a mí me gusta mucho esa parte de que Ismael no es maldecido por Dios, o sea, se ve que le da una bendición y que va a ser súper próspero y que va, o sea, realmente hasta ahí la historia está Sí, bien, sí. así lo despidió Abraham y todo, pero... Claro, o sea, de hecho, es que el autor bíblico se podría haber callado ahí perfectamente. En el momento en el que les echa de la tienda, podría no haber dicho nada, y en cambio nos regala un relato bellísimo de Agar e Ismael intentando sobrevivir en el desierto, el ángel de Dios que les indica la fuente de agua, y que de hecho a día de hoy, que esto también hay muchos musulmanes que no lo recuerdan, pero a día de hoy, dentro de la tradición islámica, se reconoce que la fundadora de la Meca fue Agar, precisamente porque es ella la que descubre ese pozo que da agua a su hijo Ismael, y ese pozo a día de hoy es el que visitan millones de musulmanes de todo el mundo cuando viajan en peregrinación a la Meca. Ese mismo pozo es el pozo de Agar, y se considera que la ciudad de la Meca se construye alrededor de ese pozo. Por lo tanto, ella es la fundante de la ciudad. Una mujer. Una mujer. Es que ahí está el tema. Es que hay en el Islam la historia de las mujeres, y además incluso ya desde sus orígenes, es fundamental. Pero esto ya sabemos cómo va. O sea, se acaba silenciando, se acaba apartando, pero Agar por un lado, Jadilla por el otro, o sea, son, vamos, fundamentales, fundamentales. Incluso también en la Biblia vemos muchas mujeres súper relevantes y de alguna forma se va silenciando su voz, ¿no? Sí. Bueno, Se profesor. olvida, por lo que sea, no se transmiten sus historias, no se profundiza en su simbolismo, en su figura. Tienen que venir teólogas ahora a rescatar todos estos relatos, a esclarecerlos, a aportarlos y a iluminarlos. Qué triste gracia, pero estamos en esas. Tenemos que deshacer tantísimos siglos de teología machista. Claro. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. Okay. Bueno, profesor, pues entonces entremos ya de lleno, y pues obviamente lo principal es quién es este fundador o creador del Islam, que es Muhammad. ¿Quién fue Muhammad? ¿Y realmente existió o no? Bueno, pues lo primero es que no es ni creador ni fundador. De hecho, Muhammad insiste constantemente en que él no está inventando nada nuevo, en que él no aporta nada nuevo. O sea, Muhammad lo que pretende, tal y como vende lo que en su momento se llegará a llamar Islam, porque la palabra Islam ya existía también antes de Muhammad, lógicamente, lo que él dice es que está intentando regresar a la fe de Abraham. Y claro, en el Corán se dice, se ve en esos debates que probablemente tenía con la comunidad judía, se dice que si acaso se puede considerar a Abraham y a los patriarcas judíos. No, no se puede considerar a estos personajes judíos porque no había ninguna ley. Entonces, Muhammad considera que solamente a partir de Moisés ya se podría hablar de judaísmo, pero los patriarcas son anteriores y por lo tanto el Corán les llama Hanif, ¿no? Un Hanif es una persona que, por así decirlo, está en la predisposición adecuada en la relación que mantiene con la divinidad.
Es la manera, es la disposición natural, en realidad, del ser humano ante lo divino. Claro, ¿qué podemos decir que es el Islam, ¿no? El Islam, que es muy fácil reconocerlo, ¿no? Es una palabra que pertenece a una raíz de la que sale también la palabra salam, ¿no? Del famoso saludo que escuchamos todos si viajamos a algún país donde se hable árabe, ¿no? El salam aleikum. Bueno, pues ese salam es lo mismo que el shalom hebreo. Como sabemos, es mucho más que paz, que se ha traducido como paz, pero paz se queda corto porque shalom, tiene que ver más con la armonía, tanto externa como interna. Quiero decir, la palabra Islam es difícil de traducir, pero podemos entenderlo como sumisión, como entrega a la voluntad divina, ¿no? Una entrega que es plena y es libre, es una confianza para entregarse a lo real, ¿no? Andrés Guijarro lo explicaba diciendo que era una suerte de pacificación del ser, ¿no? Es un entregarse a las condiciones eternas de la vida, aceptar la creación de Dios tal como nos es dada, aceptar, entregarse, fluir con la existencia. Entonces, el Islam no es y no pretende ser una nueva religión, sino el estado natural del hombre que Dios reveló a todos sus mensajeros desde Adán hasta Muhammad. Y, por lo tanto, el muslim o la muslima es aquel hombre o mujer que ha realizado ese acto de sumisión de todo su ser a Dios. Y no solamente eso, sino que además se pliega a la exigencia divina de que los seres humanos deben comportarse entre sí con justicia, equidad y compasión. Eso pretende ser el Islam. Ok, pero entonces este personaje, ¿cómo surge en la historia? Bueno, pues Muhammad nace, como ya te he comentado, en la tribu Quraysh, que es una de las tribus arábigas, que es la que tiene el dominio de la Meca. Se han hecho comerciantes, antes eran, lógicamente, se dedicaban, como el resto de las tribus, al pillaje, ¿no? A asaltar caravanas unos a otros para intentar sobrevivir, pero con esa instauración del comercio y ese espacio seguro para comerciar, los Quraysh empiezan a ganar poder y nivel adquisitivo. Y entonces Muhammad nace en ese ambiente, en ese entorno, donde, lógicamente, se comienza a desarrollar una sociedad agraria que aporta la desigualdad que no existía en el pensamiento tribal. En el pensamiento tribal todos cuidaban de todos los miembros tenían que tener las necesidades cubiertas y todos salían adelante. Aquí no. Aquí ya el mundo en el que nace Muhammad, ya en el siglo VII, ya es un mundo de desigualdades, donde hay unos que empiezan a acumular mucho y otros que empiezan a perderlo todo. Muhammad pertenece a una familia, además de las más importantes, porque hay como distintas subdivisiones dentro del el mundo social arábigo, pero sin enrollarme mucho, digamos que una tribu está compuesta por varios clanes y dentro de esos clanes hay varias familias. Bueno, Muhammad nace en una de las familias más importantes, de hecho podría haber tenido una vida perfectamente disoluta porque tenía su familia dinero para dar y regalar, pero por suerte o por desgracia queda huérfano siendo menor de edad y por lo tanto no puede heredar nada. Así que Muhammad se encuentra huérfano y pobre, por suerte es acogido por primero su abuelo paterno que le cuida y después por su tío, que será el padre de Ali, que es una figura muy importante también. Ali, que será primo de Muhammad y con el tiempo será su yerno también. Entonces, Muhammad, claro, como no tiene medios y tiene que contribuir a la familia, a la tribu y al clan, pues se tiene que dedicar al comercio, que es lo que saben hacer. Y entonces Muhammad, con 25 años, ya está trabajando en las caravanas de comerciantes que recorrían toda la península arábiga y que comerciaban especialmente con el imperio bizantino al norte y con el imperio persa al este. Claro, ¿para quién está trabajando Muhammad? ¿A quién pertenecen esas caravanas? A una mujer, a Jadilla, ¿no? Es una señora de 40 años que es propietaria de muchísimas caravanas. Y entonces Jadilla se enamora de Muhammad, que recordemos que tiene 25 años. Entonces, Jadilla y Muhammad se acaban casando, tendrán hijos, de los cuales solamente sobrevivirán dos niñas, la última, la famosa Fátima, que es esa Fátima que será la que se case con Ali. Y en el año 610, momento fundamental, con 40 años,
Muhammad recibe la primera revelación en una cueva del monte Hira, que es una montaña que está a unos 3 kilómetros de la Meca. Y cuando recibe esa primera revelación, Muhammad sale corriendo de allí, completamente aterrado, está aterrorizado, espantado, porque piensa que se ha vuelto loco. Muhammad y Jadilla solían ir a esa montaña a reflexionar, a meditar, a encontrarse con Dios, ¿no? A ver cómo podían ayudar a sus semejantes a través de su negocio. Y en esa ocasión, que Jadilla no había podido acompañarle, Muhammad tiene esa revelación y espantado sale corriendo de allí. Y recorre esos 3 kilómetros hasta su casa completamente espantado, pensando o que se ha vuelto loco o que el Saitán le está tentando. Tal es su temor y tal es su miedo que las primeras biografías hablan de que se plantea el suicidio, plantea quitarse la vida. Y es Jadilla la que le tranquiliza, la que le calma y la que le invita a volver al monte y a escuchar lo que ella cree que es la voz de Dios. Es decir, Jadilla creyó antes que el propio Muhammad. El Islam como revelación se asienta originalmente en una mujer. Y efectivamente, Muhammad le hizo caso, volvió y estuvo recibiendo revelaciones durante el resto de su vida. Y esas revelaciones son las que se van recopilando poco a poco a lo largo del tiempo, que luego todo eso ya es la historia del Islam temprano, se van recopilando poco a poco en lo que hoy es el Corán. Pero es este señor, un comerciante que con 40 años de repente tiene esa experiencia que le aterra hasta el punto de contemplar el suicidio y que por influjo de su mujer decide hacerle caso y a día de hoy es la segunda religión más extendida en el mundo. Muy bien. Mire, profesor, entre las historias que estuve leyendo en internet, había una que decía que el Islam fue creado por la Iglesia de Roma. Decían que el Vaticano creó el Islam como un acto antisemita para enfrentar a los hermanos, por decirlo así. Hay muchas personas que lo creen, o sea, dan así sus argumentos y dicen, no, es que sí es cierto, lo creó el Vaticano. Y yo quería planteárselo, porque sí, yo sé que suena medio loco, No, pero sí, yo sí hay también. gente que lo cree. Ya, sí, yo también lo he leído. Pero es que me sigue sorprendiendo cada vez que lo escucho. O sea, no le veo. O sea, quiero decir, una institución que se ha dedicado durante muchísimos siglos de su propia historia a perseguir y a masacrar a los judíos, ¿por qué necesitaría inventar una religión para enfrentarles con otras personas? O sea, ¿qué amenaza suponía el judaísmo para la Iglesia Católica que necesitaran crear un enemigo externo para hacer exactamente el qué? O sea, claro, podría entenderlo si la Iglesia Católica estuviese en igualdad de condiciones con las sinagogas del mundo, pero nunca en la historia eso ha sido así. O sea, los judíos siempre han estado bajo la mano de la Iglesia. Entonces, no lo entiendo. O sea, no le veo, aunque fuera verdad, que sabemos que no. Pero aunque fuera verdad, no le vería el sentido. O sea, ¿qué plan tan malo? ¿No? O sea, cuando tú tienes todo el poder, tal cual, porque estás asociado con todos los poderes temporales, o sea, literalmente eres la heredera del Imperio Romano, ¿qué sentido tiene alguien a quien tienes sometido y que está danzando según tus leyes y a quien persigues sin ningún tipo de problema porque nadie te va a decir que no? ¿Por qué crear un enemigo externo? No le veo la lógica en absoluto. O sea, me parecería un plan absurdo. O sea, una manera de gastar el tiempo, el dinero, el todo, además de contradecir lógicamente todo lo que sabemos de la historia de los orígenes islámicos. Claro. Sí, también yo, de hecho, mira, para ser sincera, yo lo llegué a creer, porque sí, como digo, dan su historia y todo, dices, oye, sí es cierto, lo inventaron para enfrentar más los hermanos, ¿no? Pero no, ya después investigando un poco más, como dice usted, no tiene sentido esa acción. Pero entonces, bueno, vámonos un poquito al lado histórico. ¿Si hay alguna forma de certificar la existencia de este Muhammad o no? Sí,
Bueno, hay varios, bueno, Muhammad tiene varios biógrafos y hay fuentes también cristianas, lo que pasa es que no, claro, no cristiano, católico. O sea, tenemos que entender que el cristianismo que conoce Muhammad es el cristianismo que se desarrolla en el Oriente Próximo y ese está muy influido por el nestorianismo. Entonces, claro, no es, de hecho, hice hace un tiempo un vídeo en mi canal donde hablaba sobre ese cristianismo que influyó en el Islam. Claro, las fuentes cristianas que hablan de Muhammad, que no tendrían, que desde luego no hablan, ¿cómo, cómo decirlo? O sea, no se refieren a él como el último profeta porque indudablemente siguen siendo cristianos, o sea, no han renunciado a Jesús para seguir a Muhammad, pero hablan de él, dan testimonio de él, ¿no? Es exactamente igual que cuando Flavio Josefo habla de Jesús o de Santiago o tal, no está haciendo apología, no está pretendiendo inventarse unos personajes que no aporta nada a un judío, eso quiero decir, ¿no? Entonces, claro, existen esos testimonios, de hecho, si quieres, puedo facilitarte después un poco de bibliografía, por si quieres colocarlo en comentarios y la gente que esté interesada, leer sobre eso. Pero es esto, o sea, hay fuentes que no son proselitistas, porque de hecho el Islam no hace proselitismo, y que dan testimonio sin ningún problema de ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Muhammad lo único que pretendía era forjar vínculos de paz entre las distintas tribus, o sea, que se terminara esa guerra fratricida constante y de hecho lo consiguió. Entonces él y los siguientes, los llamados cuatro bien guiados, los cuatro califas bien guiados, ¿no? Los Rashidun, son los que consiguen unificar a todas las tribus de Arabia bajo el Islam. Pero ni Muhammad ni ellos tenían una pretensión, digamos, universalista. Esto ya es cuando los omeyas toman el poder tras el asesinato de Ali, que habría sido en realidad el cuarto califa último sucesor, por así decirlo, porque el tema de la sucesión en el Islam en los primeros tiempos también es bastante confuso, pero tras el asesinato de Ali solamente queda Muawiyah, que es un omeya, y entonces él se convierte en el líder de toda la umma, de toda la comunidad islámica. Y los omeyas son una familia de militares, son una familia de guerreros. Y entonces son ellos los que comienzan la expansión. De hecho, en el curso que tengo de Hijos de Abraham, que el tercer mes está dedicado al Islam, en una clase hablamos de eso, de cómo fue la expansión islámica bajo los distintos califatos y en qué circunstancias se dio esa expansión, ¿no? Pero originalmente Muhammad lo único que quiere es que dejen de matarse unos a otros, porque el Corán también lo dice muy claro, o sea, Dios ha estado enviando a lo largo de la historia a distintos mensajeros para distintos pueblos. Entonces, Muhammad solo tiene la percepción de sí mismo de que él es el profeta para el pueblo árabe, pero nada más. No aspira a más, porque ya sabe que los judíos tuvieron el suyo, sabe que los cristianos tuvieron el suyo, y cuando el Islam se va extendiendo y conoce otras tradiciones, reconoce también a sus propios profetas y sus propios libros. Reconoce a Zaratustra y el Avesta, reconoce a Siddhartha Gautama y el Canon Pali, reconoce a los autores anónimos de los Vedas, es decir, tiene ese reconocimiento de las otras tradiciones espirituales, ¿no? Pero sí, o sea, claro que este hombre existió, claro que existieron los califas y por supuesto que existió el Islam que surgió en Arabia y desde luego no fue un invento de la Iglesia Católica, pero vamos, ni de lejos, ni de lejos. Ok, profesor. Muy bien. Y si pudiésemos resumir un poco en qué, o las creencias básicas del Islam, que nos pudiese compartir. Mi primer pregunta sería, ¿es el mismo Dios entonces judio-cristiano? Porque Sí, muchos dicen que no, ya, que es el Dios pero Luna. sí, muchos dicen que no, pero solamente porque se les llama con distintos nombres. Entonces existe esa confusión de que, como se les llama con distintos nombres, deben ser dioses distintos. Ni mucho menos. O sea, Allah es simplemente el nombre en árabe, o sea, mejor dicho, la palabra en árabe para Dios. La significa Dios, simplemente. Y al es el artículo. Por lo tanto, Allah es el Dios, Dios sin más. Y de hecho, Allah es como se refieren a Dios judíos y cristianos que tienen el árabe como lengua materna.
O sea, no es un Dios distinto. Es el mismo Dios, solamente que pronunciado en árabe. Nada más. No tiene más misterio. El Dios supremo, el máximo, ¿no? El único. Claro, efectivamente. O sea, además con lo obsesionado que está el Islam con el monoteísmo. O sea, es el Dios único clarísimamente influido por judíos y por cristianos. Muhammad es el único principio que defiende a ultranza el monoteísmo. Es de hecho, casi te diría incluso el único credo, en el sentido de cómo entendemos nosotros la creencia y la fe, ¿no? En el tema de las nociones de las creencias, ¿cuáles son las creencias del Islam? Diría, por lo menos en el Islam de la promulgación, la única creencia es la unidad de Dios. Dios es uno y es único, sin más. Y el Islam solamente reconoce un pecado que es asociar algo más a ese Dios. Es decir, que Dios pueda tener hijos, que pueda haber otros dioses o diosas o lo que sea. No, 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 no. O sea, todo eso está completamente rechazado. O sea, es la idea de lo que en el Islam se llama el tawhid, que es la unicidad de Dios. Dios es uno y único, sin más. Sí, lo que pasa es que como precisamente está ese antecedente politeísta, como en otros pueblos, y tienen algunos símbolos que aún ellos adoran, como en este caso la Meca, la piedra Cava, todo eso, muchas personas dicen, no, es que es un monoteísmo disfrazado, porque todavía está esta idolatría a la piedra, y, por ejemplo, su bandera con la luna creciente es el dios luna. Bueno, allí se hace toda una maraña de explicaciones. Sí, ya veo. Por eso quiero Claro, o sea, saber en qué creen. claro, claro, o sea, claro, no tiene nada que ver. Lo de la piedra negra de la cava puedo llegar a entenderlo porque, de hecho, efectivamente puede existir el riesgo de acabar convirtiendo eso en un ídolo, que es al final el gran peligro que tienen todas las tradiciones que cuentan con algún tipo de sustento material, que corren el riesgo de totalizar, de absolutizar ese elemento material que tendría que servir como vínculo para llegar a lo divino, ¿no? A una especie de trampolín o de puente. Entonces, efectivamente, si solo se queda en esa adoración, pues efectivamente se acaba cayendo en la idolatría. Pero cualquier buen musulmán o buena musulmana sabe mantener los límites y sabe mantener los márgenes. Como digo, el de idolatría es el único pecado reconocido en el Islam de la promulgación, exactamente igual que en Grecia solamente se consideraba como tal la hibris, ¿no? Lo que se podría traducir como soberbia. Entonces, se ha traducido muy a menudo como idolatría o politeísmo, lo que en árabe es shirk, que significa literalmente asociar. Entonces, en el Islam, lo que nosotros llamamos o idólatras o politeístas son en realidad los asociadores, que son personas que atribuyen un socio divino que es igualitario a Allah. Que eso, por lo tanto, va en contra del tawhid, de la unicidad de Dios, que es el concepto central del Islam. Y entonces Muhammad siempre buscaba en todos los tratos y pactos que hacía con las distintas tribus y las distintas familias llegar a un consenso con las otras partes de tal manera que ambas salieran ganando, pero en el tema del monoteísmo fue implacable y nunca dio su brazo a torcer. Entonces, ¿por qué era tan importante para él el monoteísmo? Pues la clave está en lo que se considera el primer pilar del Islam, que es el shahada, el testimonio, ¿no? El hecho de que el primer precepto y, de hecho, la condición para convertirse al Islam sea testificar que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es su mensajero, esto que en árabe es la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, esto es una manera de proclamar el absoluto de Dios como alternativa a ser dominado por esa absolutización de los propios deseos, de las propias avideces. Entonces, por eso Muhammad estaba tan obsesionado con denunciar la idolatría, porque los dioses preislámicos para él son la proyección y la sacralización de los propios deseos. Y por eso dice el Corán que los que asociaban a Allah a algún otro de estos dioses estaban siguiendo en realidad el capricho de sus propias almas y rechazando la dirección que Dios les había indicado. Entonces, estos dioses representaban esos anhelos, esos deseos, era una manera de caer un poquito, incluso casi te diría, en la superstición.
¿no? Entonces, eso es contra lo que combate precisamente Muhammad, y por eso a Allah no se le puede representar, exactamente igual que a Yahvé. Son irrepresentables. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente el riesgo de que si hay una representación, eso puede llevar a la mente a empaquetarlo y a encerrarlo y a limitarlo en esa representación. Tú pídele a cualquier cristiano que se imagine a Dios de una manera distinta que no sea el señor anciano con barba sentado en una nube. Pues tardará un rato seguramente. Claro. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas, no sé, puntos doctrinales del Islam? Sí, pues el Islam en realidad yo te diría casi que ni siquiera tiene doctrina. O sea, la doctrina es una cuestión que le preocupa mucho más a los cristianos que al resto de religiones. Es más, al igual que el judaísmo, un hacer correcto que un creer correcto. Se preocupa más por la ortopraxia que por la ortodoxia. Entonces, las claves del Islam serían los 5 pilares, sin ninguna duda, que sería el testimonio de fe, el que lo absoluto es Dios y Muhammad es su mensajero y su profeta, que no es lo mismo, porque muchas veces se traduce el Sahada como Muhammad de Rasulullah, que es el profeta de Dios, y en realidad no, Rasul no es lo mismo que Nabi. Rasul es mensajero, Nabi es profeta. ¿Cuál es la diferencia? Que todos los enviados, todos los mensajeros han sido profetas, pero no todos los profetas han sido mensajeros. ¿Por qué? Porque los mensajeros son los que aportan una escritura sagrada a un pueblo. Por eso el Islam solo reconoce como mensajeros a Moisés, que trajo la Torá, a David, que trajo los Salmos, a Jesús, que trajo el Evangelio, y a Muhammad, que trajo el Corán. Eso dentro de esa tradición que conoció el propio Muhammad. Insisto, cuando el Islam se expandió a otras zonas y llegó a Persia y llegó a la India, reconoció también como mensajeros a Zaratustra, a Buda, etcétera, etcétera. Pero ese testimonio de Muhammad es mensajero de Dios, y por lo tanto lo que cuente Muhammad y lo que dice Muhammad, que es la transmisión divina en el Corán, es el testimonio de fe, ¿no? De creer en Dios único y uno, creer en la palabra de Muhammad transmitida y por lo tanto creer en el Corán, luego realizar las 5 oraciones diarias que prescribe el Islam, ¿no? Además en esa postración, ¿no? Que es fundamental también y que también es muy importante porque muchas veces también se piensa que las mezquitas son los templos islámicos y en realidad no, o sea, solamente la Kaaba es el templo, la Kaaba es el único templo que existe en el Islam. Las mezquitas son solamente lugares de postración. Eso es lo que significa el nombre árabe para mezquita, masjid, ¿no? Es el lugar donde postrarse ante Dios. Y esa postración lo dispone Muhammad precisamente para rebajar el ego, para rebajar la soberbia de estos curáis comerciantes que se habían engrandecido tanto por las ganancias recibidas que se habían vuelto orgullosos. Y entonces una manera de bajarles los humos era, vale, pues ahora no solamente cuando te vayas a presentar ante Dios, no solamente vas a agachar la cabeza para poder entrar en la masjid, sino que además te vas a tener que postrar en el suelo. Porque postrándote reconoces la absoluta presencia del absoluto. Entonces, eso es las 5 oraciones diarias, el salat. Luego estaría el zakat también, que se maltraduce como la limosna. No es una limosna, o sea, es la conciencia que debe tener el musulmán y la musulmana de que todo lo que él o ella tiene, una parte, por derecho, le corresponde a la comunidad. Por lo tanto, deben dar el 10%, el diezmo, precisamente, deben dar el 10% para ayudar a quienes no tienen nada. Entonces, no es limosna. Es que ese 10% no pertenece a quienes pueden llegar a creer que son sus dueños. ¿No? Dice, Dios te ha bendecido con X cosas. Bueno, pues de esas X cosas, una parte pertenece a la comunidad, a la UMA. De hecho, ese sería realmente el principio fundamental del Islam, la justicia social, ¿no? O sea, la justicia social es el primer deber que constituye la comunidad, la UMA, ¿no? Dios claramente en el Corán se expresa que la UMA debe estar regida por la compasión práctica. Es decir, tiene que haber una distribución justa de la riqueza.
Y por eso, para el Islam, eso es muchísimo más importante que cualquier enseñanza doctrinal sobre Dios. Es más, el Corán tiene una visión bastante negativa de la especulación teológica. De hecho, en árabe se le llama la sana. Sana significa algo así como una fantasía inmoderada sobre cuestiones y sobre materias que nadie puede saber. Entonces, a Muhammad y a sus seguidores, a esos musulmanes, les parecía inútil ponerse a discutir sobre dogmas, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que conocían perfectamente la que se estaba liando en el norte, en el Imperio Bizantino, precisamente de las luchas entre cristianos por cuestiones dogmáticas. Se estaban matando literalmente unos a otros por cosas que no podían saber. Entonces, eso les parecía tan absurdo que es claramente antidogma. Entonces, el Islam que ponga el foco en la dogmática sobre Dios en lugar de en la yihad, en el esfuerzo de trabajar por la justicia social, es un Islam que no se ha comprendido a sí mismo, que no ha comprendido las raíces que lo animaron y que le hicieron nacer, ¿no? Y está cayendo en la sana. Entonces, no, el bienestar político y social de la comunidad tiene o debería tener para los musulmanes el mismo valor que los cristianos le dan a un sacramento. Para hacer la equivalencia. Solamente para que tengamos claro, porque claro, es que hay que recordarlo. Muhammad fue huérfano y viudo, porque Jadilla muere antes que él. Entonces, huérfanos y viudos son, en las sociedades de Oriente Próximo, antiguo y en toda la antigüedad, son los más desfavorecidos socialmente. Entonces, Muhammad experimenta en sus propias carnes lo que significa ser un huérfano y ser viudo. Y entonces, por eso la gran obsesión del Islam de la promulgación es la justicia social, que a las personas que no tienen nada, no les falte de nada. Esa es la umma, esa es la comunidad que debe apoyarles. Entonces, ahí radica la esencia del zakat. No es limosna. Es que una parte de lo que tú tienes le pertenece a los que no tienen. Sí, es como el concepto de que tienen en el judaísmo de tzedaká. He visto que eso es como la justicia social. Lo que pasa es que a veces ya tenemos las cargas semánticas de la palabra, ¿no? Y limosna se nos hace como que lo que me sobra y te doy mis moneditas. Efectivamente. Pero no Y es no, así. o sea, claro, no tiene nada que ver. No es un ejercicio de caridad, o sea, es un ejercicio de responsabilidad. De reconocer que lo que tú tienes es porque se han dado las circunstancias favorables para que tú lo tengas y que por lo tanto te corresponde devolver parte de eso que no es tuyo, sino que pertenece a los demás. Entonces, claro, se parte desde una concepción completamente distinta. Claro. Sí, y luego pues ya quedarían el ayuno en Ramadán, que también va precisamente por esa misma línea, ¿no? La idea de ponerse en el lugar de aquellos que no tienen nada, punto número uno, porque claro, no es solamente no comer y no beber, sino que también se tiene que hacer el ejercicio de la moderación interior. Entonces es, por una parte, padecer o compadecer a los que sufren la ausencia de comida y de bebida continuamente, ponerse en su lugar y al mismo tiempo también doblegar los propios apetitos humanos. Porque tampoco se puede fumar, tampoco se pueden mantener relaciones sexuales, también se debe actuar, decir, pensar de una manera correcta, de una manera moderada, de una manera amable, no dejarnos llevar por lo primero que nos venga a la cabeza, sino contenernos. Eso es el Ramadán. No es solamente hacer un ayuno de comer y beber, es hacer ayuno de todas las malas acciones, de todos los impulsos, de todo lo que pueda perjudicar a nosotros mismos o a terceros, ¿no? Eso es el Ramadán. Y por último, la peregrinación a la Meca, donde todos los musulmanes y musulmanas del mundo se visten de blanco, por lo tanto, quedan eliminadas las diferencias sociales que cada uno tuviera en su país y es la concienciación de que son la umma y que todos ellos se reúnen en la Kaaba. Y de hecho hay a día de hoy muchos musulmanes y musulmanas, concretamente una mujer que es turca, Nur Sargut se llama, que escribió una cosita muy bonita sobre la peregrinación. Dice que claro, que en el momento en el que todos los miles y miles de musulmanes se postran ante la Kaaba, dice que si en ese momento Dios levantase la Kaaba, como hizo con la primera de Adán y se la llevara a los cielos, cada uno se encontraría postrado ante el corazón de su hermano.
Ah, qué bonito. Ahí está la cosa. Y entonces dice, Sí. claro, la Kaaba está en tu corazón, pero hasta que no entiendas eso, ve en peregrinaje a la Kaaba. Ujú. Ok. Esos son los 5 pilares. Entonces son estos 5 pilares más, como dice, más importantes que unos puntos doctrinales, como en el cristianismo, Sin duda, que sin duda. sí le dan una importancia. Ahorita que mencionó el Ramadán, profesor César, me acordé de que estuvo circulando una imagen de animales sacrificados. No sé si es cuando termine el Ramadán, o sea, desconozco en qué momento se hizo el sacrificio. Y pues obviamente había muchos comentarios negativos, ¿no? De que cómo es posible que tanto derramamiento de sangre, idolatría, los animalistas pues ahí súper enojados. ¿Sí se hacen sacrificios animales en sus ritos del Islam? Bueno, creo que te estás refiriendo a lo que se llama el Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio o la celebración del sacrificio, que precisamente lo que se celebra es lo que hemos comentado antes, es la fiesta de Abraham, precisamente. Ibrahim, cuando está dispuesto a sacrificar a Ismael como prueba de lealtad a Dios, ¿no? Y que efectivamente es sustituido, y Abraham sacrifica en su lugar un carnero. Entonces lo que hacen es imitar ese acto, que en realidad es una acción que se ha realizado a lo largo de toda la historia de las religiones. El rito, cuando se toma parte de un rito, se está actualizando el mito. En ese momento, cada uno de los que participan en el rito son Abraham. ¿Qué es lo que significa ese rito? El mito solamente tiene sentido si está en ese ambiente ritual. Entonces, ese acto de agradecimiento por haber salvado al primogénito, con lo que implica el primogénito y con lo que implica además Ismael como padre del pueblo, en imitación de ese acto, los musulmanes sacrifican a los animales, lo que se considera la fiesta mayor del Islam, por lo que supone esa acción y ese mito, ¿no? La idea del sacrificio de Ismael. De hecho, además no sé si gracioso es la palabra, pero dependiendo de si estamos en el judaísmo, en el cristianismo o en el islam, hay 3 maneras de referirse a ese mito. Porque los judíos hablan de la atadura de Isaac. No hablan del sacrificio de Isaac, sino que se refieren a ello como la atadura. ¿Por qué? Porque es un mito a través del cual los judíos, al recordarlo, se atan a Dios. En el cristianismo sí, hay un intento de sacrificio que al final acaba en nada, y en el caso del Islam no es el sacrificio, no es la atadura, es la matanza de Ismael. Es la masacre de Ismael. Pero Ismael vive. Entonces, ¿cómo que la matanza o cómo que la masacre? Pues Ujú. la mística judía lo explico ya muy bien. Dice, es la masacre y es la matanza porque es lo que se llama la faná. La faná en árabe significa la extinción. Es la extinción del yo en Dios. Porque para el Islam Dios es lo único que existe. No solamente es que sea uno y único, es que no hay otra cosa. Entonces, esa faná supone que el musulmán o la musulmana entiende que él o ella ya no es él o ella, sino que es en él o ella. Y que solamente es lo divino. Por lo tanto, a eso se refiere con la matanza o la masacre. Se pretende recordar precisamente esto. Primero, que todo cuanto existe es dado por Dios y por lo tanto ese animal también le pertenece. Segundo, que Ismael se salvó y por lo tanto se originó el pueblo arábigo. Y tercero, que el objetivo final del musulmán o musulmana es dejar de serlo, precisamente para fundirse, para desaparecer, para extinguirse con lo divino. Exactamente igual que el objetivo del budismo es fundirse en el nirvana. En realidad es muy similar. Es la idea del ego, la idea de un yo que se debe desvanecer en el principio supremo, porque solo existe el principio supremo. Entonces, cualquier idea de separación es falsa. Entonces, precisamente, también ahí se reconoce ese valor de Abraham Ibrahim. ¿Por qué tiene el coraje de sacrificar a su propio hijo? Porque entiende la no distinción, la no separación
entre él, su hijo y lo divino. Si le Claro. hubiera querido conservar o proteger, habría mostrado que hay una alteridad de pensamiento, que hay una visión dual. En cambio, puesto que la vida y la muerte pertenecen a Dios y son Dios mismo, es una entrega absoluta a esa realidad, de que todo es divino. Esto para nosotros es muy difícil de entender, pero en el pensamiento semita es algo que es bastante asumible y aceptable. Entonces, eso hay que entenderlo también. Es un contexto muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados, pero el objetivo último es ese. De hecho, profe, para interrumpirlo un poco, hace años leí un libro Ujú. cristiano, pero tocaban ese punto del sacrificio de Isaac y te mostraban el punto de vista del padre, ¿no? Que el Ujú. padre tenía que sacrificar a su hijo y hasta hacían como alegorización, no alegorización, suponían una conversación interna de Abraham con él mismo Ujú. en el camino hacia el lugar donde iba a sacrificar a Isaac y cómo era esa rendición total de él, del padre, Ujú. bueno, sí, no sé, se me hizo muy bonito. Y Sí. luego mostraban el punto de vista del hijo, de rendirse totalmente al sacrificio, Ujú. como Hombre, es que dices, es, el es que es muy perderse en interesante. Dios. Es que es muy interesante y precisamente eso es también lo que se debe hacer, o sea, es rellenar en esos huecos con más mitos. Eso es lo bueno, o sea, qué preciosidad efectivamente los pensamientos que pudieran tener. Eso también lo hicieron los judíos y también lo han hecho los musulmanes. O sea, una de las diferencias fundamentales entre ambos mitos, el de la Biblia y el del Corán, es que Abraham en el Corán comparte con Ismael lo que Dios le ha pedido. Ha dicho, oye, Dios me ha pedido que te sacrifique, considera tu parecer. E Ismael le dice que haga lo que Dios le ha ordenado, porque él también se somete a su voluntad. Y hay midrashim judíos que hablan precisamente también de eso, ¿no? De lo que siente Abraham, de lo que siente Isaac y de lo que siente Sara. Claro. También. De hecho, Como hay un madre, relato en el que Sara les va persiguiendo intentando para detener a Abraham. Entonces, es precioso. Es esa precioso. parte como mamá la entiendo perfectamente. ¿Qué te pasa? No, no hagas Claro. eso. Ok. Y bueno, estos animales sacrificados, yo había leído que se repartía la carne a los pobres. Eso también es cierto. Sí, de hecho, cuando termina el Ramadán, hacen una gran fiesta, efectivamente, una gran comida, y allí invitan a absolutamente todo el mundo, conocidos, desconocidos, vecinos, amigos, familia, o sea, sacan mesas y mesas y mesas y mesas a la calle, y es impresionante ver fotografías, ¿no? De, bueno, miles de personas compartiendo comida, bebida y demás, porque, claro, o sea, se pretende reforzar precisamente esa idea de la umma, de la comunidad, ¿no? Si solamente lo haces en tu casa con los tuyos y demás, pues bueno, no está mal, pero no es el objetivo. O sea, el objetivo es que todos se den a conocer y que, por supuesto, no haya nadie que se quede sin comer, porque entonces no se está respetando el principio fundamental del Islam. Es tan Exacto. fácil como eso. Bueno, tengo más preguntas, pero también yo sé que por tiempo me gustaría darle lugar a algunos comentarios, si me Ujú. permite. Sí. Dice aquí Pia Learning. ¿Es verdad que el Corán se ha mantenido sin alteraciones desde que se recibió por revelación? Pues sí, los musulmanes además son muy estrictos con eso, hasta tal punto que ya no es solamente la no manipulación del libro, sino incluso la traducción. La traducción ya se considera que es un acto de profanación de esas palabras y por lo tanto, aunque lo aceptan, puesto que reconocen el interés de otros pueblos que no hablan árabe o de musulmanes que no hablan árabe y que están repartidos por otros países, porque esto también es importante, o sea, no todos los musulmanes son árabes, ni muchísimo menos. O sea, no representan ni el 20% del mundo islámico. Ujú. Entonces, si el Corán lo tienen que traducir a otras lenguas, el traductor tiene que hacer un periodo de abluciones y de ayunos y de oraciones especiales, tanto antes como después de acometer su tarea. Precisamente porque se considera que se está perdiendo, que se está, entre muchas comillas, profanando
la revelación original. Entonces, claro, hay esa pregunta tiene un punto interesante y es, estamos casi seguros de que efectivamente no ha sido manipulado ni interpolado desde que se puso por escrito. Ahora, ¿qué ocurre desde las presuntas revelaciones de Muhammad hasta que se pone por escrito? Porque, claro, hay un momento en el que sí, la tradición islámica cuenta que los discípulos de Muhammad iban tomando notas de lo que luego serían las aleyas, iban tomando como apuntes en hojas de palmera, en huesos de camellos, así en varias cosas, pero la mayoría de ellos lo retenían de memoria, porque, de hecho, el Corán no está hecho para leerse, está hecho para ser recitado, para ser proclamado. De hecho, eso es lo que significa Corán. Corán es la recitación. Entonces, no es un libro para cogerlo y leérselo, en absoluto. Entonces, claro, lo retenían de memoria y tenía su musicalidad y tal. De hecho, oír recitar el Corán es una experiencia bellísima. Si encuentras un buen recitador, evidentemente, como en todo. Pero es esto, ¿no? Entonces, claro, vale, sí, podía haber algunos apuntes de algunas aleyas, etcétera, pero es verdad que esos primeros seguidores que habrían memorizado esas aleyas y los que las habrían escrito, muy poquito tiempo después mueren prácticamente todos. Y es ahí cuando el tercer califa decide ponerlo todo por escrito para que haya algo que sirva de norma y de orden tal. Claro, ahí ¿qué ocurre? ¿Es fidedigno? ¿Es lo que recordaban ellos y lo que habían apuntado? ¿O hay algo de época de Uthman? Ahí ya es complicado. Indudablemente, si le preguntas a cualquier musulmán te dirá que no. Porque todo se ha transmitido perfectamente y que eso lo único que fue ponerlo por escrito. Vale. Desde una perspectiva, digamos, confesional, bueno, ahí está la cosa. O sea, ¿son todas las aleyas las que son? ¿O hay algunas que sí, que no? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo. Pero yo es verdad que quienes he leído, desde luego, y en todos los Coranes, además que no necesariamente no están editados por personas confesionales, indican claramente cuáles son las aleyas de Medina y cuáles son las aleyas de la Meca y no ponen en duda nunca el hecho de que sea realmente auténtico y de que hubiera un material que luego se compiló y se ordenó en el Corán. Porque las suras, ya sabéis que están desordenadas en el Corán. De la que tiene más extensión a la más corta, exactamente igual que las epístolas en el Nuevo Testamento, que es absurdo. Pero sí, están ordenadas de esa manera. No es el orden en el que fueron reveladas. Y eso lo reconocen también todos los musulmanes. Ok. Dice Marco A. Negrón, exacto. Pensando yo como padre, amo a todos mis hijos por igual, con sus diferencias y sus idiosincrasias. Igualmente Abraham fue un padre también. Claro, claro que sí. Pues sí, así es. Y es muy... ¿Es bonito o es interesante imaginar a Abraham allí donde pudiera estar, viendo esa historia de sus hijos, ¿no? De cómo se enfrentaron, a pesar de que, y en el Génesis es un mito muy cortito y muy bonito, que Isaac e Ismael se reencuentran para enterrar a Abraham. Es algo absolutamente maravilloso. O sea, muy bonito ese relato. Es espectacular. Entonces, y a día de hoy, ha tenido que pasar mucho tiempo, pero a día de hoy también la Iglesia ha reconocido el valor del Islam. En una declaración del Concilio Vaticano II se dice que la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, al viviente y al subsistente y al misericordioso y al todopoderoso, que es el Creador que habló a los hombres y que ellos, los musulmanes, procuran someterse con todo el alma, igual que Abraham se sometió a Dios. Entonces, los hijos de Ismael son también los hijos de Abraham y convendría que ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes lo olvidaran. Claro. Dice Víctor, a veces por no conocer otras religiones tomamos unas ideas contrarias y nos etiquetamos con una fe errónea.
Pues sí, es verdad. Sí, así es. Si es que al final todo es conocimiento, es aprender. Primero interesarse, porque cuando hay algo que es desconocido, lo normal es rechazarlo de plano porque no lo conocemos. Y podemos hacer dos cosas. Podemos mantener ese rechazo, que es muy fácil que se acabe convirtiendo en odio, en desprecio y tal, o podemos decir, bueno, vale, esto no lo conozco, pero para formarme una opinión voy a intentar, en la medida de lo posible, aprender de ello. Y luego ya, una vez con una opinión formada, ya veré si me interesa o no me interesa, si lo rechazo o lo acepto. Entonces, lo primero es la educación y lo segundo, que la gente se conozca. O sea, porque es que es absolutamente sorprendente y es un enigma enorme porque cuanto más presentes están los musulmanes en nuestra vida por proximidad geográfica, física, más se desconoce su tradición espiritual en Occidente. O sea, se habla más de ella, pero cuanto más se habla de ella, más se deforma y al final se acaba convirtiendo en un monstruo irreconocible. Entonces, ahí hay toda una corriente sería para hablar largo y tendido, quizá en otro momento, pero en el que están implicadas fuerzas políticas, medios de comunicación, etcétera. Y esto está reconocido por el propio terrorismo islamista. O sea, no es una cosa de decir, uy, una teoría de la conspiración. No, no. O sea, claro que hay un interés detrás porque, insisto, está reconocido por el propio autoproclamado Estado Islámico, en este caso. Claro. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué representa el velo de las mujeres en el Islam? ¿Por qué las tapan? Dicen. Pues fíjate, el velo es una de esas cuestiones perversas que ha acaparado casi toda la atención y el discurso sobre el Islam como si fuera su esencia. A mí es verdad que me gusta recordar las palabras de dos musulmanas que creo que expresan todo lo que habría que decir sobre él. La primera es Wadia Anduni, que es una activista, que dice que nadie tiene por qué entender su velo, que no tiene ni que gustarle, ni que convencerle, ni que parecerle bonito, ni empoderador, ni opresor, ni cómodo, ni nada, porque es suyo y por lo tanto ella es la que le da significado y los demás lo respetamos sin que tengamos que saber cuál es. Otra nos la da Amanda Figueras, que es una periodista española que se convirtió al Islam después de una investigación sobre él por motivos profesionales, después de los atentados con bombas en los trenes aquí en Madrid, el 11 de marzo de 2004. Ella estaba trabajando para su periódico y se quiso formar una opinión sobre el Islam y lo que aprendió de él pues llevó a su conversión. Y entonces dice que la primera lucha sobre el velo tiene que ser evitar que nadie obligue a las mujeres a hacer cualquier cosa en contra de su voluntad. Y dice, no solo entre los musulmanes, porque no puede ser que Mohamed obligue a Aisha a ponerse velo, pero tampoco que Manolo prohíba a María vestir con una minifalda. Se trata sencillamente de que nadie lo imponga y de que nadie lo prohíba. Y termina diciendo, dejadnos en paz. Claro, muy a menudo se utiliza para referirse al velo la palabra hijab, que es un término en realidad erróneo, porque la palabra hijab tiene una polisemia mucho más rica que velo, porque significa literalmente apartar de la vista o esconder. Así que se puede referir a una cortina, a una pantalla, a una pared, que de hecho ese es su uso en el Corán. El hijab es, en todo caso, en el mejor de los casos, el único velo islámico, ya que en la Arabia del siglo VII era la prenda que diferenciaba a las mujeres libres de las esclavas. Entonces, todos los demás velos no son islámicos, son prendas tradicionales que están adaptadas a un contexto religioso y por eso a una base social y cultural, pero no islámica. Es decir, el amira, el chador, el niqab, el burka, ¿no? Que es como el gran origen de la polémica, pero si, por ejemplo, el burka fuese un principio islámico, se llevaría en todos o en casi todos los países islámicos o todas las musulmanas, estuvieran donde estuviesen, lo llevarían. Pero no, el burka es una prenda preislámica propia de las mujeres pastunes de Afganistán. Los talibanes que hoy gobiernan en Afganistán son un pueblo pastún y su influencia se ha extendido a otros países islámicos, pero no es una prerrogativa del Islam. Tiene mucho más que ver con aspectos culturales, geográficos o con la interpretación cultural, histórica o social de ciertos aspectos del Islam que con el Islam en sí mismo. Entonces, hice también un vídeo en mi canal sobre el origen del velo como polémica en Egipto, en una época moderna, completamente moderna, cuando el colonialismo británico lo convirtió realmente en un problema.
el mismo colonialismo británico, que recordemos, estaba luchando en Inglaterra contra el derecho femenino al voto, contra las sufragistas que querían tener a sus mujeres en la cocina, pero cuando llegaron a Egipto dijeron que las mujeres egipcias no podían estar confinadas en su casa y que por supuesto no podían salir con el velo cubierto. Y a partir de ahí crearon un problema que no existía, en el que muchas mujeres efectivamente rechazaron ese velo y otras lo utilizaron y le dieron un significado de reivindicación de su Islam. Y a día de hoy esa es la pelea. Una pelea que, insisto, nunca ha existido. O sea, los musulmanes no empezaron a cubrir el cabello a sus mujeres hasta que no entraron en contacto con, primero, los zoroastristas en Persia y segundo, el Imperio Bizantino al norte, que esos pueblos sí cubrían a sus mujeres. Entonces, es por influencia cultural, exactamente igual que los harenes, ¿no? Pensamos que el harén es como una especie de lupanar así lujoso que también es típico del Islam, ni muchísimo menos. O sea, ha habido harenes desde la antigua Grecia y eran estos pueblos los que estaban así, que el Islam recibe ese influjo y, puesto que efectivamente el Islam se empieza a asentar en territorios con una clarísima predisposición patriarcal, se acaba instaurando de esa manera, pero nunca, en ningún momento del Corán se estipula que una mujer deba cubrirse el cabello. Lo que el Corán dice es respecto a los y las creyentes que vistan decentemente. Ambos. Pero no dice nada. Y, de hecho, específicamente para las mujeres, dice que lo que deben cubrirse es el escote. Pero del pelo no dicen nada. Absolutamente. E insisto, la palabra hijab nunca se utiliza como elemento de velo. O sea, el hijab era una cortina que había en la casa del profeta que separaba dos estancias. Y que era donde estaban las mujeres que, por cierto, eran acosadas por los hombres que iban a casa del profeta. Y entonces por eso el Corán dice que a los que vayan a casa del profeta que no molesten a las mujeres y que por eso se coloquen para hablar con ellas detrás de una cortina, detrás de un hijab. Las mujeres del profeta tenían exactamente la misma capacidad para responder a las preguntas sobre el Corán y sobre la revelación que el propio profeta. Muhammad les dice, como venía tantísima gente a su casa, que no podía atender a todo el mundo, y les dice a sus mujeres que enseñen la revelación a esas gentes, sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué problema iba a haber si otro de los principios coránicos es que Dios ha creado el mundo en la balanza? Ha creado el mundo en parejas de opuestos, en equilibrio. No tienen absolutamente ningún sentido el sometimiento de la mujer, más que, evidentemente, ese asentamiento en sociedades patriarcales donde no se ha cambiado el chip. O sea, el Islam, como tradición espiritual, tiene como objetivo el crear un individuo como miembro de la sociedad que esté equilibrado en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de la existencia. No pone a la mujer por debajo del hombre, ni muchísimo menos. No, además también... Un momento, permítame. Sí, nada, tranquila. No, disculpa, es que tengo a mi bebé aquí. Ya lo oigo, no pasa nada. Incluso en el judaísmo vemos algo similar, ¿no? O sea, hay mujeres que utilizan peluca para cubrir su pelo, hay mujeres que usan un tipo de velo, nada más que no recuerdo cómo se llama. Y en el cristianismo hay también de hecho, antes yo me acuerdo que cuando iba a misa, cuando era niña, las mujeres cubrían su cabello. O sea, es como algo ya que se va arrastrando culturalmente y tal vez se le ha dado ese tinte religioso. Pero eso Claro, que usted menciona de la división me suena lógico porque a veces te cubre y te evita un poco de acoso. Sí, o sea, tiene ese sentido, en el sentido de que el Corán, esto en el curso de Hijos de Abraham también hablamos de esto, les dice que, claro, se ciñan bien el pañuelo, que era la prenda tradicional de la Arabia preislámica, para que cuando vayan por la calle no las confundan con prostitutas. Claro, porque las prostitutas llevaban el cabello suelto al aire y el escote mostrándose, y entonces, claro, es para que no os molesten, haced esto. Pero no era, desde luego, una disposición universal, ni mucho menos aplicable durante siglos.
después. De hecho, es que, claro, hay incluso 2 aleyas que son, además, vamos, categóricas. La primera está en la Sura 3, es la ley 195, dice: no dejaré que se pierda ninguna buena obra de ninguno de vosotros, lo mismo si es varón que si es hembra, pues habéis salido los unos de los otros. Y la Sura 33, la ley 35, para los hombres y las mujeres devotos de Dios, hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres obedientes, hombres y mujeres sinceros, hombres y mujeres caritativos, hombres y mujeres que ayunan y recuerdan a Dios a menudo, Dios les ofrece el perdón y una rica recompensa. Hombres y mujeres. El árabe coránico se refiere constantemente a hombres y a mujeres, a pesar de que el árabe del siglo VII construía el plural a través del masculino, como ocurre en castellano. Si decimos nosotros, es algo que es general para hombres y para mujeres. Pero el Corán habla de hombres y de mujeres. Y hombres y mujeres, y hombres y mujeres, y hombres y mujeres. Es decir, no es concebible en un Islam rectamente entendido que haya un sometimiento de la mujer al hombre. ¿Cuándo? O sea, no puede ser. Pero es lo que más vemos, como dice usted, lo que llega a nosotros de los medios de comunicación es todo esto, tanto el machismo que impera en el Islam, los terroristas, la violencia contra los infieles, la Sí, ley Sharia, todo esto es lo que... claro, efectivamente, pero fíjate, tenemos como referentes del Islam, como representantes del Islam, países que son claramente y abiertamente machistas. Pero en países donde se está combatiendo el machismo, si uno conoce a una pareja musulmana, eso no aparece. Entonces, ¿es una prescripción del Islam o es una cuestión cultural, geográfica, social? Es que es muy distinto. O sea, claro, no es lo mismo donde hay una clarísima tradición de sometimiento a la mujer, que es que podrían ser de la religión que les diese la gana. Es que, vamos a ver, hasta en Birmania hay budistas matando musulmanes. Budistas. Que uno de los principios del budismo es la no violencia, que tienen prohibido hasta matar una hormiga. Hay budistas matando musulmanes. Entonces, ¿es una prescripción del budismo? No. El Ku Klux Klan se hacen llamar cristianos. ¿Son representantes del cristianismo? ¿Los legionarios de Cristo son representantes del cristianismo? Nadie diría eso. Entonces, ¿por qué a esta gente se le asocia primero un principio religioso para una cuestión que desgraciadamente es social y es cultural? Claro, yo invito a conocer el Islam en países donde se está combatiendo el machismo. Pero, vamos, es que no hay que irse muy lejos. Aquí mismo en España, hasta hace unos años, una mujer no podía tener una cuenta en el banco sin el permiso de su marido. Y no se podía sacar el carnet de conducir sin el permiso del marido. Y no ha pasado tanto tiempo. Entonces, hay que distinguir muy bien lo que es prescripción de la religión y lo que es, desgraciadamente, contexto cultural y geográfico. Has mencionado la Sharia. La Sharia, que ya tengo otro vídeo en el canal hablando sobre ello, Sharia significa literalmente camino hacia un manantial. La Sharia pretende ser una forma de vida que permita conectar a los musulmanes con lo divino. Porque en el Islam no hay diferencia entre lo profano y lo sagrado, todo es sagrado. Entonces, la Sharia no es un código de leyes cerrado y estricto, sino que siempre, siempre, siempre está sujeto a la interpretación de los ulemas. Entonces, hay que aclarar muchas cosas y muchos conceptos. O sea, claro que quien tiene poder va a querer guardarlo y va a querer ejercerlo para que las cosas no cambien. ¿A qué ulemas se suelen escuchar en los medios de comunicación? Curiosamente, a los ulemas que pertenecen al Islam chií. ¿Por qué? Porque en el Islam chií los ulemas tienen verdadero poder. Son ya jerárquico y es lo que podríamos llamar el clero. Entonces, claro que quieren mantener ese poder. Profe, ¿nos puede decir cortamente esta diferencia entre sunís y chiís para que quede claro aquí? Los suníes son el movimiento mayoritario del Islam. Su nombre viene de sunna, que en árabe significa práctica o costumbre, que la sunna se basa en el estilo de vida del profeta Muhammad y de sus compañeros. Entonces es una mezcla de lo que el Corán
y los hadices cuentan del estilo de vida de Muhammad, ¿no? Entonces, al imitar sus prácticas externas, pues los musulmanes suníes esperan adquirir también su temperamento interno, ¿no? El comportarse como se comportaba el profeta. Así que los musulmanes que siguen el Corán y la Suna se denominan suníes, que es más del 80% de la comunidad islámica. Y luego están los chiíes, que es verdad que observan la mayor parte de la Suna, pero ponen más el acento en el papel y en la práctica de los imanes chiíes. Entonces el chiismo viene de Shia, que en árabe significa partido, que era la Shia y Ali, eran los partidarios de Ali, que estaban convencidos de que Ali era el legítimo sucesor de Muhammad, esto, que Muhammad era su primo y suegro, así que los chiíes no aceptaron el liderazgo de los 3 primeros califas aceptados por la mayoría de los musulmanes, es decir, Abu Bakr, Umar y Uthman. Entonces, estos son las 2 grandes ramas del Islam, cuyas diferencias en realidad vienen de una cuestión política, de quién tiene la capacidad de liderazgo de la umma, ¿no? Entonces, claro, son ellos, los chiíes, los que consideran que solamente puede ser un descendiente directo de Ali y de Fátima. Pero mientras ese califa no esté presente, porque consideran que ha habido, dependiendo de a qué rama del siísmo pertenezca, de si aceptan que ha habido 7 o ha habido 12, de ahí están los siíes septimanos o los duodecimanos, pues dependiendo de tal, pero como ese califa ya no está, pues tienen que ser, ¿quiénes? Los imanes y los ulemas. En cambio, el Islam suní no tiene unas figuras de referencia, ¿no? Entonces, en el sunismo no hay califa y por lo tanto todo depende de cada musulmán con Dios y si quiere acudir a algún ulema, a algún sabio, a algún tal, pero no tiene ningún tipo de autoridad, solamente una decisión personal del creyente. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Los chiíes dependen enormemente de los ulemas, que es de lo que siempre se habla, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, con Salman Rushdie, ¿no? La fatua promulgada por Khomeini contra él y contra su vida. Khomeini era un ulema, pero un ulema sí. Irán es un país, sí. Entonces, claro que tienen muchísimo poder porque se les considera los representantes del imán oculto. Entonces, claro, su palabra es prácticamente ley. Y si te toca un imán conservador, un ulema conservador, pues apaga y vámonos. Claro, pero el sunismo cuenta con esa ventaja de si hay un ulema, si hay un maestro que dice X y a mí ese X, por lo que sea, no me convence, no estoy de acuerdo, no lo comparto, no tengo por qué hacerle ningún caso. Entonces, los chiíes son más dogmáticos, se podría decir. Los síes corren más peligro al dogmatismo. Claro, no es que sean más dogmáticos, porque todos los síes al final también se juntan con los ulemas que gustan y que quieren, pero sí es verdad que a la palabra de los ulemas le dan muchísimo más valor que los musulmanes suníes. Los musulmanes suníes pueden estar de, vale, este señor sabe mucho, pero es como si uno de nosotros recurre a un académico de cualquier materia. Dice, vale, este señor ha dedicado su vida al estudio de esto y tal. Pero si a mí lo que dice no me convence, por ejemplo, yo voy a hablar con un profesor de la universidad y me dice, vale, esto es esto. Digo, vale, pues por favor, facilíteme bibliografía, yo investigaré y tal, y luego ya veré si de lo que él me ha dicho me vale, no me vale, me lo creo, no me lo creo, lo comparto, no lo comparto. Se desarrolla el pensamiento crítico también. Entonces, eso en el Islam suní está ampliamente reconocido. En el sí es más extraño, sobre todo porque es mucho más cómodo responsabilizar a un tercero de lo que tú hagas y de cómo te comportes en lugar de responsabilizarte tú mismo. Claro. ¿Cómo estamos de tiempo, profe? Porque yo recuerdo que tiene usted un limitado y la Sí, plática está álgida. sí, de hecho, bueno, para una última pregunta podríamos tener y cerrar porque sí, me tengo que ir. Ok, miren chicos, yo estoy segura que van a quedar muchas preguntas en el aire. Si quieren que haya una segunda parte de este tema del Islam, les voy a pedir que por favor nos llenen de likes este video y que nos pongan en los comentarios, quiero segunda parte y mi pregunta es tal.
Y ya me pondré de acuerdo con el profesor César para volver a tocar este tema porque hay muchísimas. Yo tengo todavía muchas en la mente, hay muchas en los comentarios, Me pero yo imagino. quiero hacer una que me mandaron y que también tengo yo personalmente. Ujú. ¿Por qué, si no son proselitistas en el Islam, Sí, por qué hay tantos conversos al Islam? Se está convirtiendo muchas personas, muchos jóvenes, y sí. uno pensaría que nadie quisiera acercarse porque es una religión cerrada, conservadora. ¿Por qué hay tantos conversos al Islam? Pues mira, yo creo que hay dos tipos de conversiones, unas buenas y sanas, que son efectivamente personas, y yo lo digo porque conozco dos casos concretos, personas que efectivamente se han acercado al Islam, han estudiado el Islam y les ha atraído profundamente, y entonces han decidido consagrar su vida en esa vía espiritual. Y hay otros que se habla de conversión al Islam, pero que en realidad su compromiso islámico es cuanto menos deficiente. Por ejemplo, los jóvenes que pretendían marcharse a Siria a compartir en las filas del Daesh, del autoproclamado Estado Islámico, e incluso los que cometieron los atentados del 11S. Lo que su formación en el Islam es extremadamente deficiente. De hecho, a muchos de estos jóvenes que se les detuvo en las respectivas fronteras de sus países, cuando se les revisó el equipaje y se investigó sobre su vida y precisamente los motivos que le podían haber llevado a ello, no había un interés espiritual religioso detrás, ni siquiera algo que puedas decir, es extremismo, ni siquiera eso. Mm, un porcentaje altísimo de ellos ni siquiera se había leído el Corán, sino que en el mejor de los casos lo que llevaba en la maleta eran los libros estos que seguro que conoces, que son de cualquier temática para dummies. Era Islam para dummies. Ese es el nivel de compromiso religioso. Los que cometieron los atentados del 11S, uno de ellos iba completamente alcoholizado. Se había hinchado a beber la noche anterior. O sea, para un musulmán comprometido, presentarse ante Dios con el aliento hediéndole a alcohol es como si un terrorista judío, que los ha habido, se hubiera metido una carrillada y un gorrino al horno antes de cometer el atentado y presentarse ante Dios. Ese es el mismo nivel. Entonces, lo que se acabaron dando cuenta, y esto ya lo publicaron psicólogos y distintos especialistas, es que los jóvenes lo que estaban buscando era un sentido a su vida, un intento de romper el tedio, la perspectiva de un futuro negro, la idea de no tener muy claro qué iba a ser de ellos y de repente tenían una causa y una emoción, que era la emoción de la batalla. Simplemente por eso. Que era solamente eso, que lo que buscaban eran emociones fuertes y que estaban dispuestos a meterse en donde fuera, que decían esto porque fue el conflicto de Siria, pero se podían haber ido a cualquier sitio con tal de experimentar eso. Es lo que querían. Eso no se puede considerar una conversión, ni muchísimo menos. Eso no tiene nada que ver con la conversión al Islam. Entonces, ahí hay un problema gravísimo que necesita de muchísima terapia y de mucha atención y que también nos exige a nosotros hacernos preguntas de cómo estamos construyendo nuestra sociedad para que a nuestros jóvenes les parezca que la mejor idea sobre su futuro es marcharse a la guerra de Siria, porque quieren emociones en su vida. Sí. Sí, sí leí un estudio sobre eso, en cuestiones bélicas en general, que muchos se enlistaban por darle sentido a su vida. Y fue muy fuerte para mí leerlo. Así como que, Efectivamente, pues es que esto es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que esto está revestido de un falso Islam y de una falsa yihad. claro. Que esto sería otro caso, ¿no? Lo de qué es la yihad, porque nos ha faltado el tema del terrorismo, que también, lógicamente, es muy Sí, relevante e importante. Yo, de todas maneras, además de ese segundo encuentro que hagamos, también quiero aprovechar para recordar que el día 14, o sea, el viernes 14, que es el próximo viernes, voy a hacer una clase sobre precisamente el Islam, desvelando el Islam
donde precisamente las preguntas que me han ido haciendo a lo largo de todos estos años de varios aspectos, algunas las hemos tratado aquí, otras muchas no, pues las voy a ir un poco deshilando y viendo qué hay detrás de eso. Entonces, a quien le interese, pues que se puede poner en contacto conmigo y apuntarse a esa clase que será, insisto, el viernes 14. Claro, y también tiene muchos videos en su canal Centro Ultreya para que lo busquen también. Y les repito, si quieren segunda parte de este, que yo sí quiero, llénenos de like y compartan este video y pongan sus preguntas, porque yo solicité preguntas en la página aquí, Sí. me mandaron unas por privado más que en la página, pero ustedes mándenlas y las estaremos tratando, porque esto del tema del terrorismo queda pendiente lo de el Mahdi, el Mesías del Islam, que yo quiero preguntar sobre eso, y cómo creen de alguna forma en Jesús. O sea, toda esa amalgama de tema escatológico que tratamos en otra ocasión, también la quisiera tratar aquí. Por cuestiones de tiempo, yo me tardaría 3 horas aquí con el profesor César. Es muy, muy amena su plática, pero pues tiene compromisos, ¿verdad? Entonces... Sí, la verdad es que sí, bien que lo siento porque es verdad que es un gustazo charlar así, pero habrá más ocasiones. Claro que sí, ya nos pondremos de acuerdo y lo anunciaré. Por lo pronto, repito, llénenos de like, de comentarios, compartan y vamos a ir organizando y ya se los anuncio yo próximamente. Pues muchas gracias, profesor César, por este tiempo, por este tema tan interesante. Qué importante es conocer las otras religiones para no juzgar y para no condenar, sobre todo. O si las queremos condenar, por lo menos hacerlo desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Que Claro. eso, simplemente decir, bueno, no me convence tu propuesta espiritual y ya está, es perfectamente legítimo. Pero Claro. sí, no confundir, sobre todo, ese es como el gran mensaje, ¿no? De no confundir el Islam con prácticas sociales, culturales, políticas, geográficas. Eso es importantísimo. Claro. Marco, Raúl, Pía, les prometo que la segunda parte de sus preguntas van a estar en la lista. Y pues nuevamente muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes y si me estás viendo en diferido también muchas gracias. Muchas gracias, profe César. Que tenga Gracias a muy ti. bonita resto de tarde allá en España, tarde-noche. Y pues Eso es. aquí en México seguimos en el día todavía. Bueno, pues nada, que pases muy buen día, Norma, gracias a ti y también gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Claro. Bueno, pues nos vemos pronto todos. Shalom, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.